No solamente la filosofía griega contribuyó para el establecimiento dentro de la Iglesia de la herejía que habla de un Hijo de Dios preexistente y divino, sino también el gnosticismo, una mezcla de esta filosofía, primordialmente la platónica y de otras ideas orientales, pusieron su granito de arena para consolidarla más, logrando distorsionar en su negativa dualidad la naturaleza humana tan exclusiva del Cristo de las Escrituras. En el tiempo en que Juan escribió su primera carta que lleva su nombre, en la ciudad de Éfeso, entre el año 80 y 95 de la era actual, el movimiento gnóstico, que se desarrolló con plenitud en el siglo II, estaba en su etapa inicial, como doctrina precursora. El gnosticismo es un conjunto de corrientes sincréticas, filosófico-religiosas, que llegaron a mimetizarse con el cristianismo los 3 primeros siglos de nuestra era, convirtiéndose finalmente en un pensamiento declarado herético después de una etapa de cierto prestigio entre los intelectuales cristianos. Surge entonces un gnosticismo pagano y un gnosticismo cristiano, aunque el más significativo pensamiento gnóstico se alcanzó como rama heterodoxa del cristianismo primitivo. El gnosticismo adoptó un disfraz cristianizado para quedarse en la Iglesia de Cristo. El término proviene de la palabra griega que vemos en pantalla, que significa conocimiento. Este conocimiento solo estaba al alcance de los, entre comillas, iniciados. Es difícil hablar del gnosticismo en sí por una gran variedad de doctrinas que lo constituyen. Aquí ocuparemos de uno por su importante predominio en el cristianismo solamente. El fundador y promulgador del gnosticismo, Cerinto de Éfeso, según Ireneo, fue un hombre educado en la sabiduría de los egipcios, que aseguraba recibir inspiración angélica. Cerinto, tenaz adversario del apóstol Juan, dijo que el Cristo divino descendió sobre el Yeshua humano en el momento preciso de su bautismo para dejarlo antes de su muerte en la cruz del Calvario. El descenso del Cristo divino sobre el cuerpo humano, de acuerdo con el gnosticismo de Cerinto, vino a conjugar después en su aporte las luxadas doctrinas de la encarnación de Cristo y en su presunta divinidad que lo hace igual al Padre, desfigurando el monoteísmo hebreo del Veterotestamento, Deuteronomio 6:4, y que es confirmado por Cristo en el Nuevo Testamento, Marcos 12:29, y por el apóstol Pablo también en 1 Corintios 8:6, abriéndole el camino a la falsa y despótica Trinidad. Estas extrañas teorías doctrinales, desconocidas en las Escrituras, quedaron plasmadas y patentadas en los profanos aposentos de la Iglesia Católica Romanista y que aparecen delante del mundo en sus laudables credos, 2 de los cuales a continuación presentamos. Tales heretismos fueron aceptados cordialmente con amigable y ceñido abrazo por el cristianismo protestante ortodoxo. Irónicamente, a pesar de su inacalable y mortal lucha teológica contra la Iglesia papal, lo aceptaron de todas formas. Y a decir verdad, no difieren mucho con respecto a sus religiosas normativas terrenales. Veamos qué dice el credo niceno, un fragmento. Y en un Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como el unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial al Padre, mediante el cual todas las cosas fueron hechas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, quien para nosotros los humanos y para nuestra salvación descendió y se hizo carne, se hizo humano y sufrió y resucitó al tercer día y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Ahora un fragmento del credo de Atanasio. Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica. El que no la guarde íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre. Ahora bien, la fe católica es que veneremos a un solo Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas ni separar las sustancias. Porque una es la persona del Padre y el Hijo y otra también la del Espíritu Santo. Pero el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal el Hijo, increado, también el Espíritu Santo, increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. Inmenso el Padre, inmenso el Hijo, inmenso el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son 3 eternos, sino un solo eterno. Como no son 3 increados ni 3 inmensos, sino un solo increado y un solo inmenso. Igualmente, omnipotente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son 3 omnipotentes, sino solo uno omnipotente. Así Dios es el Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Y sin embargo no son 3 dioses, sino solo un Dios.
Así Señor es el Padre, Señor el Hijo y el Espíritu Santo, y sin embargo no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como por la cristiana verdad somos compelidos a confesar como Dios y Señor a cada una persona en particular, así la religión católica nos prohíbe decir tres dioses y tres señores. El Padre por nadie fue hecho ni creado ni engendrado. El Hijo fue por solo el Padre, no hecho ni creado sino engendrado. El Espíritu Santo del Padre y del Hijo no fue hecho ni creado sino que procede. Hay consiguientemente un solo Padre, no tres padres, un solo Hijo, no tres hijos, un solo Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos, y en esta Trinidad nada es antes ni después, nada es mayor ni menor, sino que las tres personas son entre sí coeternas y coiguales, de suerte que, como antes que ha dicho, en todo hay que venerar lo mismo, la unidad de la Trinidad, que la Trinidad en la unidad. El que quiera pues salvarse, así a sentir de la Trinidad. El Cristo de la Biblia fue modelado por los hombres inconscientes y sin temor a las consecuencias postreras, en uno que preexistió como una deidad temporal antes de la historia de las eras. Un Cristo preencarnado que descendió en un cuerpo carnal para asumir dos naturalezas, la humana y otra divina. Según la teoría de la hipóstasis, oscuro y grosso error que procede del necio y fatuo corazón, pero indetectable en su mentira para los desapercibidos e ignorantes. Esta encarnación, que nunca ha sido bíblica, ha desplazado violentamente al verdadero engendramiento de Yeshua. Cristo hasta ahora tiene en el cielo el mismo cuerpo humano con que fue engendrado, con que creció y con que murió, pero que fue glorificado en su resurrección. La Biblia afirma que Cristo es hombre y no Dios. En el verso siguiente, la diferencia entre el Hijo de Dios y el Dios Padre está confirmada poderosamente, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, Yeshua, hombre. El gnosticismo serinto, como la filosofía griega pagana y la hipóstasis trinitaria, conflige con la connotación verdadera de las palabras del apóstol Juan cuando escribe: todo espíritu que confiesa que Yeshua, que Jesucristo, ha venido en carne, es de Dios. 1 Juan 4:2. Que Jesucristo ha venido en carne describe la humanidad de Jesucristo dada en su engendramiento sobrenatural y no a través de una determinada encarnación. La locución ha venido en carne no implica un descenso célico terrenal del Hijo de Dios para tomar una forma diferente. Todos los seres humanos, de cierto modo, hemos venido en carne al mundo. El gnosticismo serinto, que afectó con mística sutileza perjudicial a la Iglesia de Cristo, choca con la naturaleza humana, única y genuina de Cristo, quien fue concebido por el Espíritu Santo, engendrado por el poder de Dios, mas no encarnado. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yeshua. Lucas 1:31. Yeshua mismo se autoproclamó como el Hijo del Hombre, por ser esencialmente un individuo humano, siendo Hijo de Dios por su concepción sobrenatural. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. La doctrina de la Trinidad católico-cristiana protestante es claramente gnóstica aeónica. La palabra aeón o aión significa edad o siempre existente, o se relaciona con la eternidad, que llegaron a ser aplicados al poder eterno y divino, y a los tributos personificados de tal poder para extenderse y designar las emanaciones sucesivas de la divinidad en la pleroma o mundo espiritual invisible que los gnósticos concibieron como los intermediarios necesarios entre lo espiritual y los mundos materiales. De tal manera, partiendo de aquí, el Cristo divino, aeónico, eterno e inmaterial fue encarnado en un cuerpo humano, mientras que la Biblia afirma en desacuerdo que Cristo fue engendrado por Dios. En esta definición gnóstica de aeón no es difícil ni complicado encontrar un hijo preexistido y anterior al mundo material como una de estas emancipaciones divinas de las altas orbes celestiales y que nada tienen que ver con el glorioso cielo de Yod-Kei Bat-Kei. Juan reaccionó con fuerza y celo para advertir a los cristianos de su época contra el precursor de la herejía gnóstica que negó la humanidad de Cristo, pero que por otro lado elaboró desviadamente para difundir una imposible preexistencia eónica y que sirvió de marco para el erguimiento del dogma trinitario, sagaz mimetismo que pudo incursionar en la iglesia de Yeshua. Juan, en el capítulo 4 de su epístola primera, nos anima a discernir los espíritus para detectar a los falsos maestros, los anticristos que han salido del mundo y que excretan blasfemias inmundas que predican en las congregaciones de Yeshua, de Cristo, herejías destructoras. Dios es espíritu, Juan 4:24, y por tal cosa es improbable que posea un cuerpo humano. Cristo es un ser humano en todo el sentido de la palabra, especial, siempre ajeno a la naturaleza humana común y caída, y hogaño todavía, permanece transformado en su glorificación.
Con el mismo cuerpo humano que ascendió al cielo, Hechos 1, 9, 11, el Hijo de Dios vendrá por segunda vez a la tierra a juzgar a los vivos y a los muertos para levantar inmediatamente después su reino terrenal de 1000 años de dicha paz imperdurables. Como cristianos, somos miembros del cuerpo, de la carne y huesos de Yeshua, de Cristo, del Mesías, por la sencilla razón de que Él es un ser humano. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30.